En los vastos cielos donde las estrellas han escrito con fuego el destino de los hombres, Sagitario emerge como un viajero eterno, un arquero cuyo arco jamás descansa y cuya flecha busca siempre la verdad. Su espíritu está marcado por la llama del fuego mutable, aquella que se enciende y se expande sin fronteras, con ansias de explorar, descubrir y conquistar horizontes desconocidos. Sin embargo, en ese mismo impulso de grandeza y expansión, se esconde la tentación que desafía su esencia, el llamado del exceso, la ilusión de que la libertad absoluta no tiene límites ni consecuencias, la sed insaciable de experiencias que a veces amenaza con desviarlo de su verdadero propósito. La tentación de Sagitario no se manifiesta en la oscuridad común de los signos que buscan seguridad o poder, se levanta como un espejismo en el desierto de su búsqueda. Es la voz que le susurra que no hay necesidad de disciplina, que todo viaje basta por sí mismo, que el placer inmediato es suficiente razón para disparar la flecha en cualquier dirección. Aparece en el goce desmedido, en la evasión de las responsabilidades, en la dispersión de energías que deberían ser sagradas y rectas como el vuelo de su proyectil. La tentación de Sagitario es la de confundir la libertad con la fuga, el conocimiento con la acumulación superficial de experiencias, la sabiduría con la arrogancia de creer que ya lo sabe todo. Pero así como las constelaciones narran la caída, también cantan el ascenso. Sagitario, en su naturaleza, posee un don que lo eleva por encima de su propia sombra, la visión. Mientras otros tropiezan ciegamente, el arquero mira más allá del instante, alcanza con su ojo interior los confines del horizonte, donde su destino lo espera. Cuando la tentación lo llama, cuando la dispersión amenaza con quebrar su camino, su fuego interior recuerda que nació bajo la custodia de Júpiter, el planeta de la expansión, pero también de la justicia y la fe. Ese guardián celeste le otorga el poder de discernir que no toda abundancia es crecimiento, que no todo camino es sabiduría. La superación de la tentación en Sagitario se da a través del descubrimiento de su misión más elevada. No basta con viajar por viajar, ni con vivir mil aventuras si no se extrae de ellas una verdad que pueda ser compartida con el mundo. El arquero supera el espejismo cuando entiende que su flecha no fue hecha para perderse en direcciones múltiples, sino para volar directo hacia un blanco que trasciende su individualidad, la búsqueda de un ideal, la construcción de un legado, el servicio a una verdad universal que lo convierte en guía y maestro. En su travesía, Sagitario se enfrenta a pruebas que ponen a prueba su fuego. La promesa de placeres inmediatos lo tienta a abandonar el sendero de la sabiduría, la facilidad de vivir en lo superficial lo incita a olvidar la profundidad de su visión, el exceso en todas sus formas amenaza con consumirlo como un incendio sin control. Pero en cada caída, en cada error, Sagitario se levanta con más claridad, con la certeza de que cada desvío no fue un fracaso, sino un recordatorio de que la grandeza requiere dirección. Así, el arquero se convierte en alquimista de su propio destino. Transforma la dispersión en enfoque, el exceso en generosidad, la huida en conquista interior. Aprende que la verdadera libertad no es escapar, sino elegir con sabiduría, que la grandeza no está en poseerlo todo, sino en encontrar aquello que da sentido a su viaje. Cuando su arco se tensa y su flecha vuela, ya no lo hace para alimentar un capricho, sino para abrir caminos de luz que otros puedan seguir. En las constelaciones, la leyenda de Sagitario resuena como un himno épico, el héroe que enfrentó la tentación de perderse en la inmensidad y que halló en su visión la fuerza para superar la dispersión. Su fuego no se apagó en el consumo desmedido ni en el engaño de la ilusión, sino que ardió más alto, iluminando rutas celestiales. La tentación lo probó, lo quebró y lo reconstruyó, y de ese proceso nació el arquero verdadero, aquel que dispara no desde el deseo, sino desde la fe en un destino que trasciende su propia existencia. Y así, en cada Sagitario late la memoria de esta lucha ancestral. Su arco, siempre listo, es símbolo de disciplina y propósito. Su flecha, vibrante y luminosa, recuerda que el verdadero triunfo no es sucumbir al exceso, sino conquistar la tentación y alinear el fuego interior con la grandeza del universo. Allí está su victoria, allí su legado eterno. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. En el vasto tejido cósmico donde cada signo lleva consigo un desafío oculto, Sagitario carga también con la tentación del olvido de sí mismo. Su impulso por abarcar lo desconocido lo conduce muchas veces a entregar su energía a demasiados horizontes, dispersando su esencia hasta olvidar la raíz que lo sostiene. Allí radica una sombra poco explorada, el riesgo de perder identidad en la amplitud de todo lo que anhela conocer.
su deseo de universalidad puede, en ocasiones, disolver su singularidad. Pero el mismo fuego que amenaza con hacerlo olvidar su origen le recuerda que ninguna expansión es auténtica si no nace de un centro firme, de un yo interior que sostiene y da sentido a cada conquista. Existe también en su camino la tentación del desdén por lo pequeño. Su mirada suele alzarse hacia lo grandioso, hacia lo que promete gloria, hacia lo que trasciende. Pero en esa exaltación puede desdeñar los detalles, los gestos sencillos, las verdades silenciosas que no brillan en el horizonte pero que sostienen la vida misma. Sagitario se eleva cuando aprende que la grandeza no está reñida con lo cotidiano, que incluso en lo más humilde palpita la chispa del universo. Al reconciliar lo inmenso con lo simple, el arquero descubre que el mundo no se conquista solo con gestas épicas, sino también con la sabiduría de apreciar lo esencial. Otra faceta de su tentación aparece en la lucha entre su impulso animal y su aspiración divina, simbolizada en la figura del centauro. La parte instintiva, salvaje y apasionada lo arrastra hacia placeres inmediatos, hacia la satisfacción de los sentidos, hacia la fuerza sin control. La parte superior, humana y espiritual, eleva su mirada hacia lo eterno, hacia las verdades que trascienden la materia. Su tentación consiste en ceder demasiado al instinto y olvidar que su verdadera misión es unir esas dos fuerzas en armonía. No rechazar la naturaleza terrenal, pero tampoco permitir que gobierne su arco. La superación está en recordar que el centauro no es mitad bestia y mitad hombre como fuerzas en pugna, sino un ser que integra ambos aspectos en un propósito mayor, avanzar con fuerza, pero guiado por la visión. La duda también acecha a Sagitario, aunque pocos lo perciban. Su entusiasmo natural y su aura de optimismo pueden ocultar un temor profundo, el miedo a no encontrar el sentido que busca con tanta desesperación. Esa es otra de sus tentaciones silenciosas, el riesgo de esconder la inseguridad tras una máscara de alegría perpetua. Pero incluso esa sombra es parte de su grandeza, porque lo obliga a buscar más allá de lo evidente, a cavar en su interior cuando el mundo no basta. Cada duda se convierte en una flecha que lo impulsa a mirar más lejos, a no conformarse, a mantener viva la llama que lo guía. En la amplitud de su fuego hay también una prueba vinculada al tiempo. Sagitario se deja arrastrar por el futuro, por lo que vendrá, por la promesa del mañana. Allí surge la tentación de no habitar plenamente el presente, de considerar el ahora como un simple puente hacia lo que aún no llega. Pero el universo le recuerda que el instante presente es también eterno, que la aventura más grande no está solo en lo que sueña alcanzar, sino en lo que ya pulsa bajo sus pies. La superación llega cuando aprende a ser viajero del tiempo en equilibrio, soñando con el mañana sin perder el tesoro de hoy. Otro aspecto oculto de su tentación está en el peso de su propia sabiduría. A medida que Sagitario descubre verdades y acumula visiones, corre el riesgo de volverse distante, de hablar desde lo alto como si los demás no pudieran comprenderlo. Puede transformarse en predicador que señala caminos sin caminar junto a los otros. Esa arrogancia espiritual lo desvía de su verdadero propósito, porque la grandeza de su conocimiento no se mide en la altura desde la que proclama, sino en la capacidad de tender la mano y traducir lo eterno en palabras simples, en gestos cercanos. Cuando logra compartir sin imponerse, enseñar sin soberbia y guiar sin dominar, su luz se vuelve aún más poderosa, porque no solo ilumina, sino que enciende la fe en quienes lo escuchan. Finalmente, Sagitario enfrenta la tentación de creer que su viaje nunca termina, de confundir el movimiento constante con el progreso real. Puede recorrer 1000 tierras y acumular experiencias infinitas, pero si no se detiene a integrar lo aprendido, su camino corre el riesgo de ser un círculo sin destino. La superación está en comprender que todo viaje necesita pausas, que cada flecha lanzada debe encontrar un blanco, que el verdadero movimiento no se mide en kilómetros recorridos, sino en la profundidad de la transformación interior. Así, Sagitario se eleva cada vez que convierte su sombra en maestra, cada vez que transforma la dispersión en propósito, la arrogancia en humildad, el instinto en fuerza consciente, la duda en búsqueda, la prisa en paciencia y la expansión en sabiduría enraizada. El arquero celeste no vence a sus tentaciones destruyéndolas, sino abrazándolas como parte de su senda, integrándolas en su fuego, convirtiéndolas en la materia con la que forja su destino. Por eso su figura permanece en el firmamento, porque es símbolo de que incluso la tentación, cuando se enfrenta con visión y fe, se transforma en escalón hacia lo infinito. En la travesía cósmica de Sagitario existe una tentación que no siempre se reconoce, la de confundir la expansión externa con la expansión interna. El arquero puede recorrer territorios, conquistar culturas y nutrirse de experiencias, pero si no dirige también su mirada hacia adentro, corre el riesgo de convertirse en un viajero vacío,
un mensajero que trae historias ajenas sin haber descubierto su propia verdad. Su fuego lo impulsa hacia lo externo, pero la superación está en equilibrar ese impulso con la introspección, en recordar que el viaje más vasto no es el que se mide en distancias, sino en profundidad del alma. El espíritu de Sagitario también enfrenta la tentación de perderse en el ruido del exceso de posibilidades. El universo lo llama con caminos múltiples, cada uno prometiendo aventura y revelación. La dispersión de opciones puede atraparlo en una danza interminable de comienzos sin finales, de proyectos que se inician con entusiasmo pero mueren en la bruma de lo inconcluso. Su redención se revela cuando entiende que no necesita disparar todas las flechas, sino elegir aquellas que resuenan con su propósito más alto. En esa elección nace la maestría, en ese enfoque se manifiesta la verdadera fuerza de su arco. En la vastedad de su fuego se esconde otra tentación, la de creer que la verdad se encuentra siempre más allá, nunca en el lugar donde se encuentra. Sagitario a menudo siente que su destino está en la lejanía, en lo que todavía no alcanza, en lo que brilla como promesa en el horizonte. Pero el peligro es olvidar que la sabiduría también lo espera en el suelo que pisa, en el instante que respira. La superación llega cuando aprende a mirar el presente como parte de la revelación, cuando descubre que cada paso del camino contiene ya la semilla de lo eterno. Su naturaleza idealista lo expone a otra prueba silenciosa, la tentación de decepcionarse cuando la realidad no cumple con la grandeza de su visión. Sagitario sueña con mundos mejores, con causas justas, con horizontes luminosos, y al enfrentar la crudeza de la imperfección puede caer en la amargura. Pero su grandeza se forja precisamente en ese contraste, porque es en medio de las limitaciones donde su fuego se vuelve esperanza. Allí donde otros se rinden, él aprende a transformar la decepción en fuerza, a convertir la caída en un motivo para levantarse con más fe en el futuro. Existe también en su senda la tentación de la vanidad espiritual. A medida que crece en sabiduría y acumula experiencia, puede dejarse seducir por la idea de ser un portador exclusivo de la verdad, un ser destinado a guiar sin necesidad de escuchar. Pero su poder real no está en proclamarse elegido, sino en comprender que su misión es ser puente. La tentación de creer que la luz le pertenece desaparece cuando se da cuenta de que él mismo es un canal del universo, y que la grandeza de su fuego consiste en compartirlo sin reclamar propiedad. En lo profundo de su ser vibra también la prueba de la soledad. Su deseo de libertad y su impulso de conquista lo llevan a veces a alejarse tanto que se encuentra rodeado de caminos, pero sin compañía. Puede sentirse incomprendido, como si su visión fuera demasiado amplia para quienes lo rodean. La tentación aquí es cerrarse, volverse ermitaño del espíritu, guardar para sí las verdades que descubre. Sin embargo, su misión no se cumple en aislamiento. Su destino se expande cuando regresa con lo aprendido y lo convierte en enseñanza viva, cuando encuentra en la comunidad la oportunidad de multiplicar la llama de su fuego. Sagitario también enfrenta la tentación del exceso de confianza en la suerte. Su vínculo con Júpiter lo hace sentir protegido, como si el universo siempre extendiera redes invisibles para sostenerlo. Esa confianza puede volverse imprudencia, un impulso de saltar sin calcular. Pero en ese riesgo late la oportunidad de crecer, porque al descubrir que incluso el hijo de Júpiter debe aprender a discernir, transforma su suerte natural en sabiduría práctica. Aprende que la fortuna no es solo regalo, sino también responsabilidad. Hay un aspecto más profundo aún, que es la tentación de no reconocer la vulnerabilidad. Sagitario, con su fuego indomable y su entusiasmo constante, puede creer que mostrar debilidad lo aleja de su grandeza. Puede ocultar el cansancio, la tristeza o el miedo bajo un manto de optimismo inquebrantable. Pero la superación se manifiesta cuando entiende que la vulnerabilidad no lo reduce, sino que lo enaltece. Que admitir el cansancio no apaga el fuego, sino que lo humaniza. Que compartir sus dudas no lo vuelve menos guía, sino más cercano, más real y más poderoso. En última instancia, la tentación que envuelve a Sagitario es la de olvidar que su viaje tiene un sentido mayor que él mismo. Puede perderse en la aventura por la aventura, en el movimiento por el movimiento, en la promesa de lo nuevo sin detenerse a reconocer la misión que el cosmos le ha confiado. La superación llega cuando une todas las piezas de su fuego y descubre que su destino no es simplemente vivir experiencias, sino convertirlas en legado. Entonces el arquero no solo dispara flechas hacia el horizonte, sino que abre caminos para que otros puedan caminar con esperanza. Y en ese gesto se consagra como héroe eterno del zodiaco, no porque nunca haya caído en la tentación, sino porque aprendió a transformarla en el combustible que lo impulsa a lo infinito. En el destino de Sagitario habita también la tentación de confundir la expansión de horizontes con la conquista de territorios ajenos.
Su impulso de avanzar, de crecer y de alcanzar siempre más, puede convertirlo en un ser que invade espacios sin detenerse a reconocer que la verdadera grandeza no consiste en apropiarse, sino en inspirar. Esta prueba se presenta cuando su entusiasmo lo hace sobrepasar los límites de los demás, cuando su fuego arde tanto que amenaza con eclipsar en lugar de iluminar. La superación nace cuando aprende que el poder no radica en imponer, sino en guiar con respeto, que su llama no necesita arrasar para ser reconocida, sino brillar de manera que encienda sin consumir. En su vínculo con Júpiter, planeta de la abundancia y la expansión, late otra tentación sutil, la de considerar que todo será siempre providencial, que la vida traerá respuestas sin esfuerzo. Sagitario puede sentir que la fortuna lo acompaña en cada paso, que las puertas se abrirán solo por su presencia, y en esa confianza corre el riesgo de dejar de forjar su propio camino con disciplina. El aprendizaje está en descubrir que la bendición de Júpiter no lo exime del esfuerzo, sino que lo convoca a engrandecer lo que recibe. Allí se forja su victoria, transformar la suerte en semilla, y con su fuego, convertirla en cosecha abundante para sí mismo y para quienes lo siguen. La tentación de perderse en un ideal abstracto es otra prueba que lo rodea. Sagitario, amante de las visiones y de las causas que trascienden, puede elevar tanto sus pensamientos que olvida anclarlos en la realidad. Su espíritu corre el peligro de construir castillos en el aire, de soñar con mundos perfectos sin trabajar en la tierra que los sostiene. Pero su grandeza surge cuando aprende a encarnar la visión en hechos, cuando descubre que cada acción concreta es un peldaño hacia lo que imagina. Entonces se convierte en arquitecto del ideal, no solo en soñador del futuro, y su flecha encuentra la fuerza para transformar el mundo con gestos tangibles. En lo más íntimo de su alma vibra también la tentación del cansancio espiritual. La constante búsqueda, el fuego que nunca se apaga, la urgencia de avanzar y explorar pueden llevarlo a sentir que nunca es suficiente, que el horizonte se aleja cada vez que lo alcanza. Esa sensación de infinito inalcanzable puede volverse una carga, una voz que susurra que el sentido está siempre más lejos. La superación llega cuando comprende que el viaje no exige alcanzar un final, porque el propósito no es poseer el horizonte, sino caminarlo con fe. Al reconocer que el movimiento mismo es victoria, encuentra descanso en medio de la marcha y descubre que la eternidad habita en cada paso. Otra tentación aparece en la sombra del poder de la palabra. Sagitario es signo que comunica, que inspira con discursos, que mueve multitudes con ideas que expanden la conciencia. Pero en esa misma fuerza se esconde el peligro de usar su verbo como arma, de prometer lo que no cumplirá, de inflamar con esperanzas que no sostendrá. El dominio de su destino se revela cuando aprende a honrar la palabra como un fuego sagrado, a hablar solo lo que resuena con verdad, a convertir cada frase en flecha precisa que no hiere, sino que abre caminos en la mente y en el corazón. El arquero enfrenta también la tentación de la dispersión emocional. Su espíritu libre puede hacerlo huir de compromisos, de vínculos que exigen profundidad y constancia. Puede sentir que atarse a alguien o a algo limita su vuelo, cuando en realidad es en la entrega donde se multiplica su fuego. El crecimiento surge cuando entiende que un compromiso auténtico no es una cadena, sino una fuerza que le da dirección, que lo enraiza mientras lo impulsa más alto. Allí descubre que la libertad verdadera no se pierde al compartir, sino que se expande en la unión. Existe además la tentación de menospreciar la oscuridad, de creer que todo debe ser luz, entusiasmo y optimismo. Sagitario puede querer escapar de lo sombrío, negar la tristeza, evitar la confrontación con su propia sombra. Pero el viaje del héroe nunca es completo si no desciende al abismo. Solo al aceptar la oscuridad como parte del camino, solo al reconocer que incluso en el silencio de la noche brilla una estrella guía, puede Sagitario conquistar su destino. La superación está en abrazar la dualidad, en ser capaz de cabalgar tanto bajo el sol del mediodía como bajo la tormenta más densa, sabiendo que su fuego no se apaga en la penumbra, sino que se fortalece en ella. En la esencia de Sagitario palpita otra tentación, la de olvidar el propósito de su viaje universal y perderse en aventuras triviales. Puede dispersar su fuego en experiencias pasajeras, en logros que no lo nutren, en conquistas que no dejan huella. Pero cuando recuerda que su destino es más grande que el instante, que cada viaje tiene un significado que trasciende el entretenimiento, su espíritu se eleva. Aprende a distinguir lo que nutre de lo que solo distrae, y en esa claridad descubre que su fuego no nació para arder en vano, sino para ser antorcha de sentido. Sagitario trasciende cada tentación al recordar que es arquero del alma, que su flecha apunta hacia lo eterno, que su misión es tender puentes entre el instinto y lo divino, entre el presente y el futuro, entre la sombra y la luz. Su lucha no es debilidad,
sino prueba de que los dioses lo hicieron portador de una llama indomable. Cada vez que supera una tentación, su fuego no solo se mantiene vivo, sino que se expande más alto, iluminando senderos que otros aún temen recorrer. Allí radica su victoria, no en huir de la tentación, sino en convertirla en el crisol donde su espíritu se vuelve eterno. En la esencia de Sagitario habita la tentación de vivir únicamente en la expansión mental, de volar en pensamientos elevados sin descender a la experiencia encarnada. Su naturaleza filosófica lo empuja a teorizar, a reflexionar, a ver la vida como un mapa de ideas que se despliega sin fin. Sin embargo, en ese plano abstracto corre el riesgo de alejarse del pulso vital que lo rodea, de perder la conexión con la materia que da cuerpo a sus visiones. La superación se alcanza cuando comprende que el pensamiento sin acción se disuelve en el aire, que su misión no es solo imaginar mundos posibles, sino darles forma con gestos concretos que enciendan la transformación en el mundo. También late en su destino la tentación de la arrogancia del saber. Sagitario busca conocimiento con un hambre insaciable, y cada descubrimiento le abre un horizonte más vasto. Pero a medida que acumula sabiduría, puede caer en el engaño de creer que ya lo sabe todo, de pensar que no necesita escuchar, que su mirada basta para descifrar los misterios de la existencia. Esa ilusión lo convierte en prisionero de su propio orgullo, y es allí donde la vida lo confronta con pruebas que desarman su certeza. La superación llega cuando recupera la humildad, cuando reconoce que el universo es demasiado vasto para agotarse en una sola mente, y que la grandeza no consiste en poseer respuestas, sino en mantener viva la capacidad de asombro. Sagitario enfrenta además la tentación del desenraizamiento. Su espíritu nómada lo impulsa a moverse, a dejar atrás lo conocido en busca de nuevas tierras, nuevas ideas, nuevas experiencias. Pero si olvida echar raíces, si nunca se detiene a cultivar lo que ya tiene, puede convertirse en un viajero perpetuo que no construye nada duradero. La lección surge cuando aprende que la raíz no contradice al vuelo, que un árbol se eleva más alto hacia el cielo cuanto más profunda es su conexión con la tierra. Enraizarse no es perder libertad, sino multiplicarla, porque desde un suelo firme puede disparar sus flechas con más fuerza hacia lo infinito. En el camino del arquero vibra otra prueba, la tentación de confundir alegría con evasión. Su fuego jovial y expansivo lo convierte en portador de entusiasmo, en chispa que enciende a quienes lo rodean. Pero a veces esa alegría esconde el deseo de escapar de lo que duele, de lo que pesa, de lo que exige responsabilidad. Puede disfrazar la huida bajo la máscara del optimismo, creyendo que sonreír es suficiente para superar las pruebas. La superación aparece cuando entiende que la verdadera alegría no se logra negando la sombra, sino abrazándola hasta convertirla en luz. Entonces su risa deja de ser un refugio y se vuelve un arma luminosa que vence la oscuridad. Otra tentación que Sagitario enfrenta es la de la impaciencia espiritual. Su vínculo con lo trascendente lo empuja a buscar respuestas rápidas, a querer alcanzar la iluminación en un solo salto. Esa urgencia lo puede hacer caer en atajos, en maestros falsos, en verdades incompletas que parecen más fáciles de asimilar. Pero el universo le enseña que la sabiduría auténtica no se conquista en un instante, sino en un proceso constante de búsqueda y revelación. La superación radica en cultivar paciencia, en aceptar que cada paso del viaje es sagrado, que incluso la espera contiene el brillo de lo divino. Dentro de él también arde la tentación de la dispersión creativa. Sagitario está lleno de visiones, de proyectos, de ideas que lo llaman con la misma intensidad. Puede sentir que cada chispa merece su atención, y en ese frenesí se desborda sin concluir lo que comenzó. La victoria sobre esta sombra se alcanza cuando aprende a enfocar su fuego en un cauce, a dar forma concreta a sus visiones en lugar de multiplicarlas hasta perderse en ellas. Al canalizar su energía en objetivos claros, su creatividad deja de ser tormenta dispersa y se convierte en rayo certero que ilumina el horizonte. En lo más profundo, Sagitario carga con la tentación de olvidar la fragilidad de la vida. Su fe inquebrantable en la abundancia y en la protección del cosmos puede hacerlo sentir inmune, como si nada pudiera derribarlo. Pero cuando la vida le recuerda la vulnerabilidad humana, cuando enfrenta pérdidas o caídas, su fuego se pone a prueba. Allí descubre que la verdadera fuerza no consiste en creerse invencible, sino en levantarse aún sabiendo que puede volver a caer. La superación se encuentra en aceptar la fragilidad como parte de la grandeza, en comprender que el valor no está en la certeza de la victoria, sino en la decisión de luchar incluso en medio de la incertidumbre. Sagitario también se ve probado por la tentación de vivir en la amplitud sin intimidad. Ama los grandes panoramas, las visiones que engloban lo universal, pero puede temer la cercanía profunda, el contacto que desnuda el alma sin máscaras.
Prefiere a veces volar alto que detenerse a mirar a los ojos con vulnerabilidad. Pero su evolución ocurre cuando comprende que la intimidad no reduce su grandeza, sino que la potencia. Que abrir el corazón en lo pequeño no lo limita, sino que lo fortalece para abrazar con más autenticidad lo inmenso. El arquero supera todas estas pruebas cuando recuerda que su fuego no fue creado para consumir, sino para iluminar. Cada tentación que lo tienta a perderse es en realidad un recordatorio de su misión cósmica, ser puente entre lo humano y lo divino, entre lo terrenal y lo eterno. Su victoria no es un instante, sino una lucha continua donde cada caída se convierte en impulso y cada sombra en maestra. En esa danza entre la luz y la oscuridad, entre la tentación y la superación, Sagitario se eleva como héroe eterno del zodiaco, capaz de transformar sus pruebas en epopeya y su fuego en faro que guía hacia lo infinito. Sagitario enfrenta también la tentación de la inconstancia en la fe. Su espíritu está naturalmente vinculado a lo trascendente, a la idea de que existe un orden superior que guía cada paso, pero en su andar puede sentir que esa fe se desvanece cuando el camino no responde con la rapidez que espera. En esos momentos, la desesperanza lo acecha, y corre el riesgo de caer en el cinismo, en la negación de aquello que siempre lo sostuvo. Sin embargo, la grandeza del arquero se revela precisamente en esos trances, cuando el fuego parece apagarse, cuando la oscuridad del mundo amenaza con quebrar su confianza, su llama interior se alza con más fuerza. Aprende que la fe no es un regalo que permanece inmutable, sino una disciplina, un acto heroico de volver a creer cada día aunque las pruebas sean duras. Otra tentación que Sagitario debe superar es la de perder la conexión con su propio cuerpo. Su mirada suele elevarse hacia lo intelectual, lo espiritual y lo filosófico, y en esa aspiración a veces olvida que su energía necesita canalizarse también a través de la materia. Puede vivir tanto en sus visiones, en sus ideales y en su mente inquieta, que su cuerpo queda relegado, convertido en vehículo olvidado. La superación llega cuando reconoce que la fuerza del centauro no proviene solo de su arco apuntando al cielo, sino también de sus patas firmes en la tierra. Al reconciliar lo físico con lo espiritual, descubre un equilibrio que lo hace imparable, un poder que no se disuelve en pensamientos, sino que se encarna en acción vital. En la amplitud de su fuego se esconde la tentación de idealizar la libertad como ruptura perpetua. Sagitario anhela independencia, y esa búsqueda lo lleva a veces a rechazar toda forma de estructura, de disciplina o de límite. Pero al vivir en esa negación constante, corre el riesgo de encadenarse a una paradoja, ser esclavo de su propia necesidad de escapar. El crecimiento llega cuando entiende que la libertad verdadera no consiste en huir de todo lo que lo ata, sino en elegir con conciencia aquello que le da dirección. El arquero se engrandece cuando aprende a convivir con el límite como aliado, usándolo no para restringir, sino para dar fuerza y precisión a su vuelo. La tentación de la superficialidad también lo rodea. Su espíritu ávido de experiencias lo puede llevar a consumir vivencias como si fueran fragmentos de un banquete interminable, sin detenerse a saborear lo profundo que cada una le ofrece. Corre el riesgo de acumular anécdotas sin sabiduría, de vivir lo vasto sin penetrar en lo esencial. Pero en la superación descubre que la verdadera abundancia no está en lo múltiple, sino en lo significativo. Una experiencia vivida con plenitud y conciencia puede ser más reveladora que 1000 caminos recorridos sin atención. Así aprende que la expansión no es cantidad, sino calidad del fuego con que vive cada instante. En el alma de Sagitario también late la tentación del aislamiento orgulloso. Su deseo de volar alto y mirar lejos puede llevarlo a sentir que pocos lo entienden, que su misión es demasiado grande para ser compartida. Esa sensación lo empuja a caminar solo, erigiéndose como héroe solitario en un mundo que no parece seguir su ritmo. Pero la grandeza se despliega cuando comprende que su visión no está hecha para aislarlo, sino para congregar. Su fuego inspira más cuando se comparte, su arco alcanza más lejos cuando otros lo acompañan. La victoria surge cuando desciende de la torre de su orgullo y se convierte en faro en medio de los demás, no como solitario centauro, sino como guía de un colectivo que se eleva con él. Sagitario enfrenta además la tentación del exceso de confianza en su destino. Al sentirse hijo de un signo regido por Júpiter, protector y expansivo, puede creer que el camino siempre se abrirá sin obstáculos, que la fortuna lo acompañará en toda empresa. Esta confianza, si se vuelve ciega, lo expone al descuido, a olvidar que incluso la flecha más certera necesita que el arquero ajuste el arco. La superación se alcanza cuando transforma esa confianza en fe activa, cuando no espera que el universo lo haga todo por él, sino que responde con esfuerzo consciente. En ese equilibrio entre la bendición y la acción se convierte en creador de su fortuna, no solo receptor de ella.
Existe además la tentación de buscar lo extraordinario en todo momento. Sagitario vibra con lo épico, con lo grandioso, con aquello que lo saca de lo común. Sin embargo, esa pasión por lo extraordinario puede convertir lo cotidiano en carga, en monotonía indeseada. Puede olvidar que lo sagrado se esconde también en los actos simples, en los silencios, en los gestos pequeños. La superación ocurre cuando descubre que la épica no está reñida con la vida diaria, que incluso encender una lámpara, escuchar a alguien o cuidar un detalle pueden ser actos heroicos si se hacen con la conciencia de un arquero que apunta hacia lo eterno. La última tentación que se esconde en su andar es la de confundir destino con huida. Sagitario siente el llamado de lo desconocido, pero puede disfrazar bajo ese impulso la necesidad de escapar de sí mismo, de lo que le incomoda en su interior. Puede emprender viajes que son más fuga que búsqueda, más evasión que descubrimiento. Sin embargo, el verdadero poder surge cuando entiende que ningún camino externo lo liberará si no enfrenta primero su propio abismo. Cuando logra mirar de frente sus sombras sin necesidad de huir, entonces cada viaje se transforma en revelación y no en escape, cada aventura en descubrimiento auténtico y no en distracción pasajera. En cada una de estas tentaciones, Sagitario no se apaga ni se pierde, porque su fuego contiene en sí mismo la clave de su superación. Su viaje es el de transformar la dispersión en propósito, la arrogancia en humildad, la huida en búsqueda, la prisa en paciencia, la superficialidad en profundidad. En cada batalla interna, el arquero se forja como héroe del espíritu, recordando que no fue hecho para perderse en el exceso, sino para guiar con su llama hacia lo más alto. Su arco sigue tensado en el firmamento, y su flecha, iluminada por la fe, recuerda a todos que incluso las tentaciones más poderosas pueden convertirse en peldaños hacia lo infinito. Sagitario también carga con la tentación de dispersar su fuego en múltiples direcciones al mismo tiempo, una energía que lo impulsa a querer abarcarlo todo, explorar cada horizonte, absorber todas las verdades, recorrer todos los caminos sin detenerse a contemplar ninguno con profundidad. En esa vorágine, puede perderse en un océano de posibilidades que lo alejan de la verdadera maestría. El aprendizaje se revela cuando comprende que su fuego, si bien inmenso, se vuelve aún más luminoso cuando se concentra, cuando no busca ser hoguera que se consume rápidamente, sino antorcha eterna que ilumina a otros. En ese instante, el arquero descubre que no necesita lanzarse a 100 destinos para expandirse, basta con encender con fuerza aquel que resuene con su alma, pues desde ahí su luz se multiplicará. En su naturaleza visionaria aparece también la tentación de sobrepasar a los demás con la velocidad de sus pensamientos. Su mente galopa como el centauro que lo representa, y en esa rapidez corre el riesgo de dejar atrás a quienes lo acompañan, olvidando que no todos avanzan con el mismo ritmo. Esa impaciencia puede hacer que pierda la armonía con los suyos, que su impulso lo convierta en extranjero entre aquellos que desean comprenderlo. Pero el poder real se alcanza cuando su visión no se convierte en distancia, sino en guía. Sagitario se eleva cuando aprende a esperar, a traducir sus ideas grandiosas en palabras que enciendan el corazón de los demás, a caminar no solo para sí, sino también como faro que ilumina a quienes aún no han descubierto el fuego en su interior. La fuerza expansiva de su espíritu lo expone a la tentación de ignorar las raíces. En su deseo de volar hacia lo desconocido puede sentir que el pasado, las tradiciones o los vínculos familiares son cadenas que lo atan, y en esa lucha interna corre el riesgo de rechazar sus propias raíces, de olvidar que incluso el árbol más alto necesita hundir sus raíces en la tierra para sostener su copa en el cielo. La superación llega cuando comprende que no se trata de romper con lo que lo sostiene, sino de transformarlo en fuente de impulso. Al aceptar sus raíces como nutriente y no como obstáculo, Sagitario se convierte en viajero que nunca se pierde, porque dondequiera que vaya lleva consigo la memoria de lo que lo forjó. La grandeza de su fuego interior también lo enfrenta a la tentación de buscar respuestas definitivas. Su espíritu filosófico anhela comprender los misterios del universo, encontrar la verdad última, poseer el mapa que le dé sentido a todo. Sin embargo, la inmensidad de la existencia no se deja atrapar en una única fórmula, y al intentar reducir lo infinito a una sola verdad corre el riesgo de frustrarse, de sentirse vacío o engañado. Pero la trascendencia surge cuando reconoce que el viaje no consiste en alcanzar la respuesta absoluta, sino en la expansión continua de la conciencia. Sagitario descubre entonces que la verdad no es un destino fijo, sino una constelación que brilla con múltiples luces, y que su papel no es poseerla, sino seguir iluminándola con cada paso de su andar. En lo profundo de su alma se encuentra la tentación de rechazar la vulnerabilidad. Sagitario se enorgullece de su fuerza, de su capacidad para avanzar siempre hacia adelante, de su espíritu indomable.
Sin embargo, en esa coraza de fuego puede negar sus momentos de fragilidad, sus instantes de duda, sus heridas internas. Al reprimirlas, puede endurecerse y alejarse de la auténtica conexión con otros seres humanos. La superación llega cuando entiende que mostrar vulnerabilidad no lo hace menos guerrero, sino más sabio. La flecha no pierde fuerza por reconocer el viento en contra, al contrario, se ajusta y vuela más certera. Así, el arquero encuentra una grandeza aún más profunda, la de ser valiente no solo en la batalla externa, sino en el enfrentamiento con sus propias emociones. Sagitario enfrenta además la tentación de perderse en su propio futuro. Su mirada se proyecta tan lejos que a veces se olvida del presente, de lo que ya arde bajo sus pies. Corre el riesgo de vivir en un horizonte que nunca llega, en una promesa perpetua que posterga la plenitud. La superación llega cuando descubre que el presente también es épico, que cada instante es un fragmento sagrado de su destino. Al aprender a honrar el ahora sin renunciar a su visión del mañana, se convierte en maestro del tiempo, capaz de habitar el instante sin perder la dirección de su vuelo. Su fuego expansivo lo pone frente a la tentación de imponer su visión sobre los demás. Sagitario, en su entusiasmo por compartir lo que descubre, puede creer que su verdad es la verdad, que lo que ilumina su espíritu debe iluminar también a todos. Esa intensidad puede tornarse en dogma, en una flecha que en vez de guiar hiere. La victoria interior se alcanza cuando transforma esa imposición en inspiración, cuando comprende que su papel no es obligar, sino encender chispas, que la libertad que tanto defiende debe comenzar por respetar la libertad espiritual de los demás. Entonces su palabra se convierte en fuego que no consume, sino que despierta, en luz que no ciega, sino que abre caminos. También lo acecha la tentación de creer que el mundo externo siempre será suficiente para alimentar su llama. Sagitario busca experiencias, aprendizajes, conquistas, pero si no vuelve la mirada hacia su interior, puede sentir un vacío constante, una sed que nada externo logra apagar. El triunfo verdadero ocurre cuando se atreve a explorar no solo horizontes geográficos o intelectuales, sino también los abismos de su propio ser. En esa travesía interior descubre un universo aún más vasto que el mundo exterior, un santuario de fuego donde reside su fuerza eterna. Cada tentación que cruza el camino del arquero es una prueba diseñada por el cosmos para refinar su esencia. El signo que apunta siempre hacia lo alto no está destinado a ceder ante la dispersión, el exceso o la huida, sino a convertir cada sombra en un escalón hacia su grandeza. Su fuego nunca fue un fuego frágil, es la llama que guía en medio de la oscuridad, que resiste los vientos del destino, que ilumina el sendero de quienes aún buscan el valor de levantar la vista al firmamento. Y así, Sagitario sigue tensando su arco, enfrentando tentaciones que no lo detienen, sino que lo forjan en héroe del espíritu, destinado a dejar una huella luminosa en la eternidad. En el destino de Sagitario yace también la tentación de olvidar el silencio. Su vida está llena de movimiento, de expansión, de palabras que buscan transmitir sabiduría y de aventuras que reclaman ser vividas con intensidad. Pero en esa vorágine puede quedar atrapado en el ruido, en la necesidad de siempre avanzar, de siempre conquistar, sin detenerse a escuchar la voz que surge desde el corazón. El silencio no le es fácil, porque le recuerda que no todo depende de la acción ni de la conquista externa, sino de la capacidad de escuchar lo que los cielos y el alma le susurran. Supera esta tentación cuando aprende que el silencio no es ausencia, sino presencia multiplicada, y que en él se ocultan las respuestas más grandes que ningún viaje exterior puede darle. Al abrazar el silencio, Sagitario descubre que su arco no solo dispara hacia afuera, también lanza flechas hacia lo profundo de su ser. Otra tentación que lo rodea es la de buscar validación en su brillo. Sagitario es naturalmente magnético, y su entusiasmo suele atraer miradas, reconocimiento y admiración. Pero en ocasiones ese fuego puede tornarse en dependencia, en una necesidad de que los demás confirmen lo grandioso que ya arde en su interior. Esta búsqueda puede llevarlo a perder la pureza de su camino, moldeando su vuelo según expectativas ajenas en vez de seguir la brújula de su espíritu. La superación llega cuando entiende que su valor no depende del aplauso, que su fuego es eterno aunque nadie lo mire. En ese instante se libera, porque se da cuenta de que su destino es ser luz, no espejo, y que la grandeza se mide en la huella que deja, no en los ojos que lo observan. En lo profundo de su naturaleza aparece también la tentación de quemar demasiado rápido sus propias fuerzas. Como signo de fuego mutable, se enciende con intensidad, pero en ese impulso puede agotar reservas que lo dejan vulnerable, como antorcha que arde sin pausa hasta consumirse. Esta prisa por expandirse lo enfrenta a momentos de vacío, de cansancio espiritual, de preguntas que lo enfrentan con su propia mortalidad.
La victoria surge cuando aprende a administrar su llama, a transformarla en fuego sostenido que no solo ilumina el presente, sino que se guarda para el futuro. Sagitario se fortalece cuando entiende que la grandeza no se forja en destellos pasajeros, sino en la constancia de un fuego que nunca se extingue. Existe también la tentación de dejarse arrastrar por las promesas vacías del mundo. Su espíritu explorador lo hace creer en la posibilidad de horizontes siempre más vastos, de tierras donde todo será más fácil, de promesas que parecen contener la felicidad absoluta. Pero muchas de esas promesas no son más que espejismos, ilusiones que lo distraen de su verdadero camino. La superación ocurre cuando aprende a discernir, a mirar más allá de la superficie, a confiar en la sabiduría de su intuición para distinguir lo verdadero de lo ilusorio. Es ahí cuando el arquero se convierte en maestro de visión, capaz de ver no solo lo evidente, sino lo que se oculta detrás de los velos de la apariencia. Sagitario debe enfrentarse igualmente a la tentación de creer que el mundo exterior es siempre mejor que el mundo que ya tiene ante sus ojos. Su espíritu viajero lo impulsa a mirar más allá de las montañas, a soñar con lo que aún no ha alcanzado, pero en esa búsqueda puede desvalorizar lo que ya ha logrado, lo que ya lo sostiene, lo que ya late en su vida. La grandeza se revela cuando aprende a mirar su presente con la misma fascinación con la que contempla un horizonte desconocido. El arquero se eleva cuando entiende que lo extraordinario no está solo en lo lejano, sino también en lo cercano, y que la misma pasión que lo impulsa a viajar puede aplicarse a descubrir maravillas en lo cotidiano. Su espíritu de fuego lo enfrenta también a la tentación de confundir movimiento con progreso. Sagitario no soporta el estancamiento y busca constantemente nuevas rutas, nuevas ideas, nuevas experiencias. Pero no todo movimiento es avance, en ocasiones se mueve para escapar de una verdad que lo incomoda, o se lanza hacia adelante sin un propósito claro, simplemente para evitar la quietud. El triunfo ocurre cuando transforma su impulso en dirección, cuando cada paso no es solo huida sino propósito, cuando su viaje deja de ser una sucesión de caminos y se convierte en sendero sagrado hacia su destino. Otra de sus tentaciones más profundas es la de creer que la luz basta para todo. Sagitario está lleno de optimismo, de fe en el futuro, de confianza en que la vida siempre abrirá caminos. Sin embargo, esa misma luz puede llevarlo a negar sus sombras, a reprimir las partes de sí que no son grandiosas, que no son brillantes, que lo hacen vulnerable. El verdadero poder surge cuando acepta sus sombras como parte de su viaje, cuando reconoce que la oscuridad no se derrota con negación, sino con integración. En ese instante, Sagitario descubre que su fuego no solo ilumina, también purifica, que no solo disipa la oscuridad, sino que la transforma en fuerza. En su camino espiritual, Sagitario encara la tentación de perder el contacto con lo humano por buscar lo divino. Su visión lo empuja hacia lo trascendente, hacia lo filosófico, hacia las alturas del pensamiento y la espiritualidad. Pero en ese ascenso puede olvidarse de lo simple, de lo humano, de los vínculos que lo conectan con la tierra. El arquero alcanza su mayor gloria cuando entiende que lo divino también se manifiesta en lo humano, que el infinito se revela en un gesto de bondad, que la eternidad habita en una palabra sincera. Al reconciliar cielo y tierra, se convierte en puente, en guía capaz de demostrar que lo elevado no está separado de lo terrenal, sino que se enraiza en él. Sagitario es llamado a superar cada tentación no con miedo ni con negación, sino con la certeza de que todo obstáculo es parte de su iniciación. Cada exceso, cada sombra, cada impulso desmedido es la prueba que lo prepara para ser arquero de luz, viajero de lo infinito, maestro del espíritu. Su arco sigue tensándose en el cielo, y cada flecha disparada no es solo un gesto de conquista, sino un recordatorio eterno de que la verdadera grandeza no está en evitar las tentaciones, sino en transformarlas en el fuego que alimenta su destino.